Muchachos, habilitan un momentico la camarita, por favor. Por favor, habiliten la cámara. Un momento. ¿Y los otros qué? ¿No tienen cámara? Listo. Entonces, continuamos con nuestro tema de granulometría. La vez pasada, pues terminamos precisamente más o menos entender qué es o para qué nos sirve la gráfica de granulometría. Sabemos bien qué límites son los que hay que, digamos, observar dentro de esa gráfica y desde el punto de vista, precisamente, aunque con margen de error, se pueden obtener lo que son los diámetros efectivos el de 10, el de 30 y el de 60, que son los diámetros correspondientes a los porcentajes que pasa para 10, para 30 y para 60. Esos datos son fundamentales para poder determinar lo que tiene que ver con, la, con los coeficientes de uniformidad y de curvatura, que en general nos tienen que ayudar a, a poder calcular, analizar si el suelo al cual estábamos desarrollando el ensayo de laboratorio, o el cual se ensayó, efectivamente si es pobremente gradado o mal gradado o bien gradado, según sean las condiciones. Dentro de esas formulitas, y que obviamente dependen de los diámetros efectivos, por eso es que es obligación determinarlos, con esas dos vamos a analizar específicamente qué es eso, cómo sabemos de verdad si algo es bien gradado o mal gradado. Coeficiente de uniformidad, el CU, ¿sí? El D60 sobre el D10. Para el caso, tiene digamos, dos rangos según lo que se pueda determinar, si es grava o si es arena. Pues para el caso, CU debe ser mayor que 6 para arenas y mayor que 4 para gravas. Es decir, si lo que tenemos realmente es una grava, pues para el caso
debería estar cercano al valor de 4, ¿sí? Pero pues en cualquiera de los dos, si es mayor que 6, es decir, si cumple para arenas, de una vez está cumpliendo para gravas, lo que tiene que ver con el coeficiente de uniformidad, ¿sí? Esos dos rangos, para arenas debe ser mayor que 6 y para gravas debe ser mayor que 4. Obviamente 6 es mayor que 4, bueno, casi siempre. Y pues por obvias razones, si está cumpliendo que sea mayor que 6, pues ya sabemos que no está cumpliendo para cuando sean gravas. Aún en el momento no lo sabemos. Podemos tener una idea según lo que, digamos, podemos observar en el gráfico de en qué parte, si está más el desarrollo de la curva hacia la izquierda del tamiz número 4 o hacia la derecha del tamiz número 4 y obviamente antes del tamiz 200, ¿sí? Lo que corresponde a la zona de arenas y lo que corresponde a la zona de gravas. Listo. Como para que se den una idea, casi siempre, el valor de CU cumple, ¿sí? Pero resulta y acontece que para poder determinar si el suelo de nosotros es bien gradado, ¿sí? Es decir, el que es no uniforme, el que se puede reacomodar, el que tiene, digamos, diferentes tamaños de partículas y no prácticamente uno solo, que es el que nos sirve en general para construcción, cuando tiene de varios tamaños o de todo un poquito. El que casi siempre nos termina determinando si es bien gradado o mal gradado es el coeficiente de curvatura. Y pues está dado por esta fórmula. El de 30 elevado al cuadrado sobre el de 60 por el de 10. ¿Sí? ¿Qué ocurre con el CC? Es decir, el coeficiente de curvatura, que debe estar dentro de un rango entre 1 y 3. Y pues obviamente ustedes dominan toda la cuestión que tenga que ver con límites y rangos. Se lo tuvieron que haber visto desde el primer semestre. Para el caso, si está dando 0.85, serviría, si el CC nos diera 0.85, serviría y cumpliría con el coeficiente de curvatura. Los escucho. Pero hablen. Supongamos que el CC nos dio 0.85. $0.85 nos cumpliría este margen que nos está diciendo que debe estar entre 1 y 3. ¿Cumple o no cumple? Hablen. No cumple, profe. Ok. Si fuera 0.99, estaría cumpliendo, ahí sí. Sí, ¿no? Porque está muy cerca del 1, ¿no? No, señor. No puede ser, porque resulta y acontece que esto en ningún momento está diciendo menor o igual. ¿Sí? Si fuese la función menor o igual, ahí sí, porque pues prácticamente es 1 y entraría dentro del rango. Quiere decir, ¿sí? Quiere decir que para el caso, esto realmente, por el límite inferior, por lo menos, debería ser un dato de 1.0001, por ejemplo, ¿sí? En ese caso, este dato sí entraría dentro de este rango, perfectamente.
y cumple obviamente el límite superior que dice que es menor que 3. Ahora bien, si resulta y acontece que lo que nos da es 2.99 ese coeficiente de curvatura, ¿sirve o no sirve? ¿Entra dentro del rango o no entra dentro del rango? Sí sirve. Sí sirve. ¿Cómo? Sí sirve. Correcto. Pero, si realmente lo que nosotros tenemos es esto, 3 ya no entraría dentro del rango. Es decir, de 3 en adelante, cualquier número se sale del rango en el cual el coeficiente de curvatura colabora para que sea un suelo bien gradado. ¿Entendido eso? Y ojo, hago referencia respecto de esto, eso que les acabé de repasar. Es una bobada total dentro de todo lo que ustedes manejan de cálculos y demás, pero es común en este curso que la gente no sepa qué es de verdad mayor ni qué es de verdad menor. Entonces, si aún tienen esas dudas, por favor, repasen bien esa parte porque aquí lo van a necesitar. Hay muchos valores que ustedes tendrán que determinar si les sirve o no les sirve, dependiendo si es mayor, si es menor, si es mayor igual o si es menor igual, según las condiciones que nos digan. Y eso seguro que lo vamos a trabajar muchísimo dentro de lo que es la clasificación de suelos, que prácticamente la otra semana es que vamos a estar ya trabajando en forma de esa parte. Entonces, ¿qué ocurre? Ojo, si nos cumplió, por ejemplo, que nos dé el CU, nos dé 7, y el CC nos da 2.95. 7, ¿sí?, es mayor que 6. Por tanto, ya está cumpliendo también, obviamente, la regla de que debe ser mayor que 4. Y 2.95 es un número que se encuentra entre el rango de coeficiente de curvatura entre 1 y entre 3. Cuando se cumplan ambas, es decir, que nos sirvan los datos que da de coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura, cuando cumplan ambas, en ese momento es bien gradado, ¿sí? Cuando cumplan ambas. Para que sea bien gradado, debe cumplir ambas condiciones. Si no nos cumple una, o por ejemplo, nos cumplió el CC y resulta y acontece que aquí nos da 3, para el caso, el CU lo estaría cumpliendo, pero el CC no. El CC, el coeficiente de curvatura, ese dato de desarrollar esa formulita, estaría saliendo del rango. Y en ese caso, no nos estaría cumpliendo una de las condiciones. Si una sola ya no se cumple, esto entonces debe ser un suelo mal gradado o pobremente gradado.
Entonces, una vez más, el coeficiente de uniformidad debe ser el numerito que nos da esa fórmula, debe ser, si cumple que es mayor que 6, perfecto, ya obviamente ya cumple para gravas también, pero debe ser o mayor que 6 o mayor que 4, mayor que 6 para arenas, mayor que 4 para gravas. Y el coeficiente de curvatura debe estar en un rango entre que sea mayor que 1, ¿sí?, y menor que 3. Como no es ni mayor igual, ni menor igual, ni nada por el estilo, quiere decir de que esos límites, tanto el inferior como el superior, no entran dentro del rango. Tienen que cumplirse ambas, se debe cumplir ambas condiciones, ¿sí?, para que sea bien gradado. Cuando una, ¿sí?, por ejemplo en este caso, que nos da el CU igual a 7 y el CC nos da 3, esta condición no la estaría cumpliendo. Entonces, cuando una o ambas, es decir, que esto nos pudo haber dado, por ejemplo, 3 ni es mayor que 4 y mucho menos mayor que 6, y nos hubiese dado también aquí 3, es decir, ambas condiciones, ninguna de las dos se cumple, ¿sí? Cuando una o ambas condiciones no se cumplan, entonces el suelo es mal gradado o pobremente gradado. Les coloco ambos términos, para el caso es lo mismo, pero según de pronto el texto o el ejercicio que estén analizando, pueden encontrar una u otra. Es exactamente lo mismo. Entendido esa parte, para poder definir si es bien gradado o mal o pobremente gradado. Esta parte es muy sencilla. Obviamente, Sí, al llegar señor. aquí, esto ya no tiene nada de dificultad. Se supone que si llegaron hasta acá es porque ya tienen todos los valores y es fácil analizar esto. Pero ojo, fijo, una de las preguntas que siempre hago de todo ese jurgo que hay para el primer corte en lo que tiene que ver con granulometría, es que me determinen si es bien gradado o pobremente gradado. Si no me lo dicen, obviamente en ese punto, pues no tendrán absolutamente nada, ¿sí? Si solamente meten datos y no me analizan, ¿sí?, no generan este análisis respecto de los rangos en los que debe estar, es decir, no evalúan las condiciones, pues tampoco, porque no me irían a dar ninguna respuesta. Entonces, esto es fundamental, poder decir de un suelo, ¿sí?, después de realizar el tamizado, si es bien gradado o pobremente gradado. Aunque vamos a obtener otros datos, por lo menos esa información es fundamental desde el punto de vista de granulometría por cribado o tamizado. ¿Entendido? Bien, ¿Cuáles vamos serían a las? ver, digamos, unos ciertos parámetros que más o menos nos pueden indicar si lo que estamos desarrollando nos va a cumplir o no nos va a cumplir. Y es, por ejemplo, este tipo de gráficos, que normalmente, cuando da que es bien gradado, se genera esa curva granulométrica como si fuese una S invertida, y al determinar lo que es el D10 y el D60, es decir, el diámetro efectivo para el porcentaje que pasa a 10 y el diámetro efectivo para el porcentaje que pasa a 60, nos dan alejados. ¿Qué significa alejados? Entonces, recordemos en este ejercicio, vamos a analizarlo, por ejemplo, para esta curva. Por ejemplo, el D10, en ese caso, entramos para el porcentaje que pasa a 10 por la parte de la ordenada, proyectamos a la curva que del suelo que esté analizando, proyectamos hacia abajo perpendicularmente y obtenemos ese dato. Ese sería el D10. Y para el D60, entonces entramos por el lado de la ordenada, buscamos el porcentaje de 60, lo proyectamos a la curva que estamos analizando, bajamos perpendicularmente y obtenemos el D60. Esto de estar acá el D60 y el D10, entonces, ojo,
están bastante separados. Eso ya me puede más o menos indicar que puede ser que sí nos dé el bien gradado en vez de mal gradado. Pero ojo, así como estuvimos analizando esta fórmula, quiere decir que no solo es el coeficiente de curvatura, sino también el coeficiente de uniformidad. Entonces, de todos modos, así tengamos más o menos una leve sospecha de que es bien gradado, obligatoriamente nosotros tenemos que hacer la evaluación para el coeficiente de uniformidad y para el coeficiente de curvatura. Pero, por ejemplo, si el gráfico nos da de que el de 10 y el de 60 están juntos, lo que sí ya sabemos fijo es que nos va a dar que es mal gradado. ¿Por qué? Porque por lo menos la condición de la curvatura, ¿sí? Ya nos va a indicar de que no la va a cumplir. Y ya sabemos que si no cumple, que con que no cumpla una, ya esto va a ser mal gradado o pobremente gradado. ¿Qué significa que estén juntos el de 10 y el de 60? Por ejemplo, si nosotros tuviésemos por acá, si nos dan juntos, quiere decir de que no hay variedad en los tamaños. Es decir, que los tamaños de diámetro serán más o menos uniformes. Y cuando es uniforme, ya sabemos que en materia de tamaño de los granos del suelo, eso para nosotros lo que indica es que va a ser un suelo pobremente gradado. Entre más separados estén el de 60 y el de 10, pues en algunos casos mucho mejor, en el sentido de que vamos a tener material de diferentes tamaños. Pero igual, para poder determinar si es bien gradado, entonces también nos debe cumplir el coeficiente de uniformidad y sacar también el coeficiente de curvatura. Entonces, ojo con eso. Igual de todos modos, ambas evaluaciones las tienen que hacer y con eso sí se puede, digamos, poder determinar con certeza si el suelo es bien gradado, si cumplió ambas condiciones de coeficiente de uniformidad y de coeficiente de curvatura, o si alguna de ellas o ninguna de esas se cumplieron, pues de una vez será mal gradado o pobremente gradado. Muy sencillo, pero es necesario entender eso. En algún momento tocamos el temita de lo que era la granulometría, que el otro método era por hidrómetro y que básicamente tiene que ver es con los suelos finos. Pero para nosotros realmente la parte de los finos, y en su momento lo dijimos, lo que nos interesa sobre todo son sus propiedades, digamos, de estados de consistencia, que es exactamente el siguiente tema que abordamos al terminar este de granulometría. En general, pues permite determinar la distribución de los tamaños o el rango de diámetros correspondiente a las partículas finas que se sedimentan en un instante dado. Pues para eso definitivamente es un ensayo de laboratorio, un aparatico específico. En la universidad, pues lastimosamente este no lo tiene, por lo tanto es uno de esos ensayos que realmente no desarrollamos allí. Pero tiene sus cálculos y no es nada difícil, todo lo que tiene que ver con este tema, pues igual está encaminado a las partículas finas. Pero una vez más, para nosotros lo fundamental de los finos es determinar sus estados de consistencia. Es lo que sí voy a requerir para poder clasificar un suelo junto con lo que haya determinado ese suelo con granulometría. Bien, dentro de eso, dentro de la granulometría, de esos tamaños que vamos a poder encontrar,
Una de las mejores formas, y esto se lo recomiendo a ustedes ya empezando a de verdad desarrollarse como ingenieros, es que para uno es fundamental tener, digamos, orden de magnitudes. ¿Qué es orden de magnitudes? Tener un parámetro, una base para poder más o menos identificar si algo eh, eh, corresponde a los tamaños, a los pesos o a ciertas cosas, según sea el caso. Para el caso particular de lo que estamos viendo de granulometría, entonces existen unos parámetros o unos rangos de tamaños como para más o menos hacer la semblanza o la semejanza con cosas que sí normalmente conocemos, ¿sí? No es que nosotros todo el tiempo hasta ahora hayamos cogido a determinar los tamaños de los componentes del suelo, de los granos del suelo, pero para el caso sí vamos a entender, según los tamaños que vamos a encontrar, el nombre, ¿sí? Los nombres que sí son desde el punto de vista técnico que se manejan y a qué más o menos hace semblanza. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es boleo, que es mayor de 12 pulgadas y pues se tiene también su tamañito en milímetros. Canto rodado entre 3 y 12 pulgadas, grava gruesa entre 3 cuartos y 3 pulgadas, grava fina entre lo que es el tamiz número 4 y los 3 cuartos de pulgada. Por aquí en milímetros más o menos se ve a qué hace referencia. Arena gruesa entre el número 10 y el número 4. ¿Sí? Recuerden que lo que hablamos respecto de esto siempre lo vamos a referenciar a milímetros y en la curva granulométrica, cuando la estemos construyendo, en la parte de la abscisa, que es la de escala logarítmica, es donde precisamente trabajamos en milímetros. Entre el número 40 y el número 10, 0,42 a 2, la arena fina entre el tamiz número 200 y el tamiz 40, ¿sí? Y pues los mayores del tamiz 200, pues definitivamente ya lo que es fino. Y aquí de entradita, si alguna vez han utilizado un talco, pues ya más o menos se imaginarán de verdad cómo es esa textura respecto de los finos. Entonces, más o menos, como para que observen ahí, ese tipo de semblanza o semejanza con cosas que de pronto cotidianamente hemos visto o más o menos podemos identificar más fácil de cómo se puede relacionar eso. Entonces, por ejemplo, lo que es voleo con un balón de básquetbol, baloncesto, ¿sí? El canto rodado con la toronja es grandecita, parecida medianamente a la naranja, pero mucho más grande. Grava gruesa más o menos entre lo que es una naranja y un limón, ¿sí? Grava fina del tamaño de una uva. Arena gruesa como la sal mineral. Y noten, por ejemplo, ahí tenemos lo que es eh, la arena gruesa, la arena media y la arena fina. Estos, en este caso, arena gruesa, arena media y arena fina. La sal marina o sal de mar, sal en cristales, la sal de mesa o el azúcar, ¿sí? Y lo que viene siendo el azúcar molida, aunque tiende a parecerse ya bastante a lo que es el talco, ¿sí? Más o menos suave, sigue siendo un poquito más, digamos, grumosa y definitivamente lo que tiene que ver con los finos es más al estilo de un talco, ¿sí? El material del talco. Cuando en el momento de pronto que se logre volver a presencialidad, yo me imagino que se hará algo respecto de estas prácticas, ¿sí? Me parecería como lógico. Y pues
la idea de todos modos, y sobre todo en mecánica de suelos y en ingeniería civil, uno tiene que ensuciarse, ¿sí? Uno tiene que tocar, que sentir las cosas. Entonces, por ejemplo, eso va uno también aprendiendo según el tipo de material a poder identificar más o menos la diferencia entre uno y otro. Eso sirve muchísimo. Entonces, los sistemas de clasificación facilitan un lenguaje común para expresar características del suelo que son infinitamente variables, sin presentar una descripción detallada, ¿sí? Pero más o menos uno podría entender. Ahora, que si, por ejemplo, esto que tenemos aquí de boleo, que son mayores de 12 pulgadas, es decir, las que medianamente se parecen a la forma de un balón de básquet típico, ¿será que nosotros utilizamos en algún momento algo como eso o será por puro qué, puro capricho ahí? Sí lo utilizaremos nosotros en ingeniería civil, digamos, un suelo de tamaño tipo boleo desde el punto de vista de tamaño de los granos. ¿Qué creen ustedes? Profe, pues ahí sí no sé, ¿no? Pero hasta donde Porfa, yo tengo entendido, cuando pues vayan ahí a nosotros participar, hablan un poquito tenemos más que duro o se construir, acercan pues más donde el nos digan micrófono. Ah, ya. Profe, Correcto. pues ahí sí, o sea, no estoy seguro, ¿no? Pero hasta donde yo sé, o sea, a nosotros nos toca construir, pues donde nos digan construya, diciéndolo así ya. Sí. Entonces yo diría que sí, o sea, sí nos podríamos encontrar, Bueno, ¿no pues, lo podríamos con... encontrar? Sí, correcto, claro, no lo podemos encontrar. Pero recordemos que en lo de la cuestión de geotecnia, ¿sí? Y en mecánica de suelos, no solamente es las condiciones del suelo en sí, sino de que esta parte, específicamente lo de granulometría, nos va a servir también para los materiales pétreos que utilizamos en construcción. Entonces, bien, si está correcto, ¿no lo podríamos estar encontrando en el suelo? Claro que sí, no sabemos. Eso, para ello hay que hacer una exploración de suelo. Ahora bien, reformulando la pregunta, en materia ya de construcción de algo, y ojo, ustedes vieron casi al inicio del programa una asignatura que tenía que ver con materiales de ingeniería. La pregunta es, ya desde el punto de vista de materiales para construcción que sean pétreos, que cumplan más o menos cierta granulometría, algo que más o menos sea como una pelota de baloncesto, ¿sí? Más de 2 pulgadas, ¿nos serviría para nosotros en algo de construcción? ¿Qué creen ustedes o qué saben? Para hacer gaviones. Para hacer gaviones, sí, podría ser una de las razones. Para los que no sepan qué es un gavión, simplemente una malla, ¿sí? Una malla eslabonada. Cuando hablamos de eslabonado significa que está unida una con otra, ¿sí? Formando un eslabón, ¿sí? Como una cadena. Normalmente la forma a la que se debe llegar es de un prisma, es decir, cuya sección transversal más o menos sería un cuadrado o un rectángulo y